Hola a todos, bienvenidos al canal de La Roche-Posay. Si estás lidiando con la piel grasa, puntos negros, tendencia al acné y no sabes qué hacer, este video es para ti. Hoy vamos a hablar sobre qué es realmente el acné, por qué aparece y te voy a mostrar una rutina de cuidado facial completa y sencilla usando productos de la línea Effaclar de La Roche-Posay. Quédate hasta el final porque te daré algunos consejos clave para mantener tu piel sana y equilibrada. Recuerda que si tienes algún problema de salud de la piel, consulta con tu médico dermatólogo. ¡Vamos para allá! Primero lo primero, ¿qué es el acné? El acné es una afección inflamatoria de la piel que ocurre cuando los folículos pilosebáceos se obstruyen con sebo, que es un aceite natural de la piel, además de células muertas. Esto crea el ambiente perfecto para que proliferen bacterias como el Cutibacterium acnes. Esto es un folículo pilosebáceo normal, lo que uno ve como un poro. Está el poro, esta es la zona donde va el pelito y por acá se conecta una glándula sebácea, de manera tal de que el sebo natural sale por aquí y las células normales van descamando para acá. Cuando uno padece acné, se estimula la glándula sebácea y produce una cantidad excesiva y bien consistente de sebo, el cual queda estancado en la salida del poro. A esto se le suma una incorrecta descamación de las células muertas, las cuales van quedando atrapadas aquí, ayudando a formar un tapón en el folículo pilosebáceo. Entonces, el tapón que se produce por la secreción de sebo y las células muertas genera un ambiente el cual es favorable para el desarrollo de bacterias que son proacné, llamadas Cutibacterium acnes. Todo lo anterior promueve a que se liberen elementos que generan inflamación y van rompiendo las paredes del folículo, y todo este contenido se vuelve además purulento, es decir, pus, y tú lo vas a ver como las conocidas espinillas que tienen una punta blanquecina. ¿Por qué sucede? Hay varias razones. Hormonas, especialmente durante la adolescencia, el ciclo menstrual o en periodos de estrés. La genética. Si tus padres tuvieron acné, tu probabilidad aumenta en que padezcas acné. Exceso de producción de sebo, acumulación de células muertas y proliferación de bacterias e inflamación. Y un detalle importante, el acné no es por falta de higiene, así que no se trata de lavarse más, sino de usar los productos adecuados. Empieza siempre con una buena limpieza. Effaclar Gel Purificante limpia sin resecar, elimina el exceso de sebo y ayuda a mantener los poros limpios. Usa una pequeña cantidad, masajea con agua tibia y enjuaga. Ideal para usar tanto en la mañana como en la noche. Después de secar el rostro, aplica Effaclar Duo más M, que ayuda a reducir lesiones, marcas y controlar brotes. Contiene niacinamida, ácido salicílico y Procerat. Es ligero, se absorbe rápido y no deja sensación pegajosa. La protección solar es clave. Antelios Oil Control tiene acabado seco, es no comedogénico y contribuye a mejorar la pigmentación y marcas que deja el acné. No olvides reaplicar a lo largo del día. Ahora vamos a ver en detalle cómo funcionan algunos de los activos y moléculas más importantes de la línea Effaclar. El ácido salicílico es una molécula que se obtiene del sauce y tiene importantes propiedades en el tratamiento del acné. Uno de los elementos que es importante mencionar es que el ácido salicílico puede separar las células muertas que están formando el tapón córneo en la salida del folículo pilosebáceo, es decir, en la salida del poro, de manera tal de que actúa destapando el poro. Pero además tiene la capacidad de disolver el sebo, está contribuyendo a la formación de este tapón, de manera tal de que tiene una segunda acción directamente en la eliminación del sebo de la piel. De esta manera, finalmente, los poros, el folículo pilosebáceo, queda limpio, destapado, se eliminan las lesiones de acné y además la apariencia de los poros disminuye regresando a su tamaño normal. El ácido acelaico es una molécula que se puede encontrar desde un origen natural, como por ejemplo en el trigo, la cebada, pero también en hongos como por ejemplo Malassezia furfur. Tiene muchas propiedades que son beneficiosas en el tratamiento del acné. Una de ellas es que tiene la capacidad de mejorar y corregir la queratinización de la piel, es decir, una correcta maduración
de las células de la superficie de la piel, que cuando descaman anormalmente terminan formando parte del tapón córneo de los folículos pilosebáceos en el acné. Al promover una correcta maduración, no se produce este tapón, se despeja la superficie del poro y además, al penetrar al folículo pilosebáceo, disminuye la carga bacteriana de Cutibacterium acnes, la bacteria que promueve la inflamación en el acné, de manera tal de que contribuye a poros más sanos. La niacinamida es un tipo de vitamina B3, la cual tiene múltiples propiedades beneficiosas para la piel. Una de ellas es que a nivel de la epidermis es capaz de ayudar con la síntesis de ceramidas, que son lípidos que contribuyen a la formación de lo que se le llama cemento intercelular, es decir, la sustancia que se encuentra entre las células de la epidermis. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que contribuye a una correcta barrera cutánea. Y una barrera cutánea en buenas condiciones permite que la piel pierda menos agua y por lo tanto tenemos una piel más hidratada. Filobioma es un ingrediente activo propio de la Roche-Posay, el cual tiene acciones muy importantes que pueden contribuir a la mejoría del acné. Filobioma lo primero que va a conseguir es modular el crecimiento de las bacterias sobre la superficie de la piel, favoreciendo el crecimiento de aquellas que son beneficiosas para la piel, de manera tal de que hay menos bacterias proinflamatorias, es decir, hay un equilibrio más saludable. Además, para conseguir esto también, disminuye el biofilm bacteriano, que es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias nocivas para la piel. Pero además tiene la capacidad de funcionar como un sebo regulador. Todo esto genera que tengas una piel más sana, con una barrera cutánea más saludable y la microflora correcta. El ácido glicólico es una molécula alfa-hidroxiácido, el cual tiene múltiples funciones sobre la piel. Una que es muy importante es la capacidad de ser queratolítico, de manera tal de que va a permitir la correcta descamación de las células del estrato córneo. ¿Qué significa esto? Significa que genera una exfoliación suave de la superficie de la piel, dejando como resultado una piel lisa y luminosa. Además, al tener la capacidad exfoliante, también va a contribuir a que la melanina y la pigmentación que se encuentra a nivel de la epidermis, sobre todo en su superficie, salga al exterior teniendo un efecto antimanchas. Rutina de día. Repite la limpieza para retirar el sudor, grasa y suciedad acumulada del día. Para las pieles adultas, todavía con tendencia acnéica o imperfecciones, Effaclar AZ Gel Crema, el cual trae ácido acelaico al 10% y ácido salicílico. Va a ayudar a corregir la grasitud, las imperfecciones, la tendencia al acné y reducir los signos de la edad. Rutina de noche. Este paso es muy importante. Effaclar Serum, que combina ácidos exfoliantes como por ejemplo ácido glicólico y salicílico. Además trae niacinamida. Ayuda a renovar la piel, prevenir brotes y mejorar la textura. Úsalo solo 3 a 4 veces por semana si estás comenzando, ya que puede causar algo de sensibilidad. Una vez que el serum ya se ha absorbido, puedes aplicar Effaclar Duo más M para darle un cierre correcto a tu rutina de noche. Si tienes la piel grasa, Effaclar Matte, un hidratante, matificante, sebo regulador, el cual puedes aplicar mañana y noche, va a dejar tu piel exquisita. Algunos consejos importantes. La constancia es clave. Los resultados llegan con el tiempo gradualmente. Evita tocarte la cara o apretar los granitos. Espero que te haya gustado esta información. Dale like, suscríbete al canal y comparte con quien pueda serle útil. Recuerda que si tienes algún problema de salud de la piel, consulta con tu médico dermatólogo. ¡Hasta la próxima!